Buenos días, queridos hermanos. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría, día de gozo, día de alabanza y de bendición a su nombre. Damos gracias a nuestro Padre que nos permite reunirnos en esta mañana preciosa de domingo para alabar y bendecir su nombre. La palabra de Dios en Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él, pues Él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. Hoy, los lugares de reunión de nuestras congregaciones están cerradas, pero el templo del Señor está abierto, porque el templo es usted, mi hermano, usted, mi hermana. Y Cristo quiere ser adorado en espíritu y verdad por cada uno de nosotros. Vamos a iniciar esta mañana con una oración y luego lo invito a ponerse de rodillas o de pie y a levantar sus manos para adorar y bendecir al Señor junto con la alabanza. Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana y queremos adorarte en espíritu y verdad, como tú quieres ser adorado. Pon en nuestras bocas, Señor, un canto de alabanza que sea grato en tu presencia. Permítenos entrar, Señor, con cantos de gratitud delante de tu trono. Y prepara nuestro corazón para recibir el pan de tu palabra, ese pan que nos alimenta, ese pan que nos sustenta. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero estar cerca de tu corazón, tú que amas al mundo, no la confusión. De los huesos secos con vida otra vez, cantando a una voz. Aleluya, Santo, Santo, Dios poderoso. Los montes se estremecen, demonios huyen de él. Al oír el nombre del Rey de Majestad, no hay poder infernal que pueda soportar el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Gran yo soy, gran
pies. Oh Señor, yo me doy todo a ti. Deseo contemplar todo tu ser. Puedo ver, Santo es el Dios de gloria, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Digno, solo tú eres digno, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Señor Dios, yo me postro a tus pies. Oh Señor, yo me doy todo a ti. Deseo contemplar todo tu ser. Puedo ver,
gloria del Señor llena este lugar. Y la gloria del Señor llena este gloria del Señor llena este lugar. Y la gloria del Señor llena este Señor, llena este lugar. Y la gloria del Señor llena este lugar. Y la gloria del Señor llena este lugar. Y la gloria del Señor llena este Buenos días, amados hermanos. Hoy es domingo 12 de abril, un hermoso día que Dios ha puesto delante de nosotros. Como siempre, este día es un día especial por cuanto nos reunimos para alabar, bendecir y glorificar a Dios y para compartir la palabra. Así es que, mis hermanos, desde ya le pido que por favor tomen la palabra, tengan la lista, porque vamos a ir a varias citas que considero que son importantes, ya que el tema que vamos a tocar el día de hoy es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando se habla del Cordero de Dios, antes de conocer al Señor, pues yo lo veía algo como muy elevado, no entendible a mi mente en muchos aspectos. Tuve que llegar a los pies de la cruz de Cristo por gracia y misericordia para ir entendiendo este pasaje tan hermoso que está descrito en toda la palabra de Dios. Vamos a irnos primeramente al libro de Apocalipsis y vamos a ir al capítulo 13, versículo 8. Y la palabra de Dios dice así: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Este versículo hay que verlo bajo dos porciones, porque de repente uno puede perderse en un momento determinado. Está hablando de los tiempos finales en donde mucha gente va a adorar a la bestia. Y toda esta gente que va a adorar a la bestia no está inscrito en el libro de la vida, pero hace una salvedad, porque habla del libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En pocas palabras, estamos entrando a una cita que nos abre un panorama enorme, porque nos traslada a lo antiguo, a lo antes de la formación del mundo. Estaríamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como haciendo un pacto entre ellos mismos para hacer una creación, habiendo denominado a Jesús como el encargado de hacer todas las cosas según está descrito en el libro de Juan y en Colosenses. Todo fue hecho por Él. Pero en esta creación preciosa que ellos tenían en su mente, sabían que al traerla a la existencia, el mayor ingrediente que les estaba dando era la libertad. El hombre tenía que tomar decisión con Dios o contra Dios. Y es en el libro de Génesis en donde Dios pone al hombre.
O sea, lo tuvieron en su mente, hicieron un pacto de amor antes de la fundación del mundo, y aquí es donde cabe esta cita de Apocalipsis 13:8. El libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Una forma de poder entender esto es como que Jesús en ese diálogo y en ese pacto, lo voy a poner con palabras comunes a nosotros, él hubiera dicho, vamos a hacer la creación, y si el hombre toma una decisión equivocada, que de plano la van a tomar, yo voy y voy a dar mi vida. Desde aquí yo doy mi vida. Es más, sello mi vida desde este momento a sabienda de que esta creación que queremos traer cuenta con mi aval, cuenta con mi nombre, e iré y pagaré por todos ellos. Eso es lo que está diciendo el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo con objetivos claros. Es una belleza poder ver esto. Esta cita de Apocalipsis no la puedo tomar aisladamente. Así es que me tengo que ir al libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Y esta cita es tremenda, por cuanto ya Jesús, en su vida pública y manifestándose a todos, dice que Juan el Bautista, luego de que lo bautizara, dice, al día siguiente, Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta cita o esta expresión que Juan el Bautista le sale de lo más profundo de su corazón, tiene que tener un sentido de una revelación específica de Dios. Juan el Bautista, que estuvo en el desierto y que tenía una alimentación tan especial y que tenía una vida de testimonio, estaba señalando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De dónde viene todo este amor de Dios y cómo lo podemos expresar de alguna manera en alguna cita bíblica para hacer ver cuán importante eres tú o soy yo? ¿Por qué Dios dio su vida? Un Dios eterno, maravilloso, por ti y por mí. Y lo narra en una manera muy especial en el libro de Juan, capítulo 10. Y voy a partir del versículo 11 y dice así, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo me pregunto, ¿uno da su vida ya cuando tiene a las ovejas o da su vida antes de tener a las ovejas? En este caso ya vemos cómo Apocalipsis 13:8 nos está diciendo que antes de la fundación del mundo, Él dio su vida por ti y por mí. Ya puso su marca, no te dejaré, no te abandonaré, siempre estaré. Mírame, cree en mí y te daré todo lo necesario para ti. Esto me recuerda una visión que hace tiempo el Señor me dio. En esta visión, el Señor me jaló en espíritu, en alma, como diría Pablo, no lo sé, pero me hizo ir a un lugar muy especial, en donde todo era muy bello. Pero a pesar de que todo era bello, mis ojos, aunque podía ver ciertas cosas, mis ojos se quedaron prendidos del amor de los amores. Me quedé prendido viéndolo a Él, y aunque no me dijo ni una palabra, a través de su mirada, Él me estaba revelando muchas cosas. En lo que logro recordar de todo esto, sé que Él me dijo que tenía que venir al mundo, pero al mismo tiempo me dijo, mira, aunque tú tienes que bajar a esas condiciones que son un poquito contrarias a ti, yo quiero que tú sepas que yo voy a dar mi 100% por ti. Esta revelación que me dio hace mucho tiempo, me dio una paz increíble. Y recuerdo que en ese momento ya no tuve que decir nada. Y la figura que más puedo traer a mi presente es cuando uno se va a tirar a una piscina, que se sube a la parte del resbaladero o del tinglado que hay, y uno agarra fuerza, se lanza y cae al agua. Esta imagen la tenía
Pero la imagen se completó cuando, sabiendo que me iba a lanzar a la piscina, yo estaba seguro de que iba a llegar al borde e iba a salir de la piscina en victoria en el nombre de Jesús. Estos sueños y estas visiones obviamente abren y ayudan enormemente a entender las cosas de Dios. Pero sigamos con la lectura. Estamos viendo y dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Dice después: mas es el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tremendo. Y pongo mi vida por las ovejas. Dice el versículo 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Pongo mi vida por las ovejas. Pongo mi vida por todas aquellas que han permitido que la gracia de Dios les inunde. El versículo 18 dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Es Jesús en su propia voluntad. Por eso es tan hermoso leer el libro de Apocalipsis, en donde nuevamente dice: libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Nadie lo obligó, fue su propia voluntad. Fue el diseño de Él al traer toda la existencia, a sabiendo de que Él mismo tenía que dar su vida para rescatar todo esto. Repito el 18: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Si me voy ahorita al versículo 27, hay otra porción que creo que debemos de compartir. Y dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no pereceréis jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Tremenda esta cita. Esta cita reveladora me hace ver a mí que Él dio su vida antes de la creación. Él te tenía en su mente, a ti, a todos nosotros. Y teniéndolo en nuestra mente, sabía que el hombre iba a caer. Y a pesar de eso, Él pone su vida. Este amor tan grande, incomprensible y eterno, solo puede tener explicación en aquel que es la verdad y la vida, en aquel que trajo toda la existencia y la sostiene, en aquel que es el amor puro, que es justicia y que es verdad. Estoy hablando del Rey de la Gloria, Señor de señores. Cosas curiosas y que están debidamente entretejidas, tiene elementos preciosos. Si me voy al Edén, en donde Dios hizo al hombre el polvo y le dio su aliento y lo puso en ese huerto tan especial y le dio indicaciones, obviamente era una prueba de fe, una prueba de gratitud, una prueba de obediencia, porque todo estaba a su alcance. En el Edén podríamos decir, todo era un lugar acomodado, delicioso, un lugar de paz, un lugar de armonía, en donde todos los días el Señor visitaba a Adán y a Eva. Obviamente, Eva, por la sugerencia, el susurro de Satanás, cayó, junto con ella el hombre, y ocurrió algo maravilloso, algo que implica un amor que sobrepasa toda frontera. El hombre y la mujer ya no podían seguir en el Edén, pero tampoco podían salir desnudos, porque el Señor los iba a echar. Y es aquí donde veo una muestra tremenda, en donde el mismo Dios
con sus manos hace el primer sacrificio en la tierra, en una manera manifiesta. Vámonos a Génesis, por favor. Tome su libro. Vamos a Génesis. Y vamos a Génesis 3, 20, 23. Y la palabra de Dios nos dice así. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto era madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Si está hablando de túnicas de pieles, por lo menos creo yo que hubieron dos sacrificios. Dos sacrificios en donde Dios tuvo que quitarle la piel a dos animales inocentes y cubrir la desnudez de Adán y Eva. Cuando pienso en Dios, sencillamente con la palabra Dios, pues diría, para Dios, sin tener amor y sin tener mayor cosa, diría, pues era más fácil hacer otra creación. El hecho de que Dios haya puesto o haya hecho estos sacrificios y haber vestido a Adán y Eva, ya nos da un preludio, ya nos da una muestra de anticipación de su inmenso amor y de su deseo de que ni el hombre ni la mujer, ni la descendencia del hombre y la mujer se pierda. Obviamente, Adán y Eva tuvieron que salir. Sigo la lectura. Versículo 22. Y dijo el Señor Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Uno se queda y dice, bueno, ¿por qué lo sacó el Señor de ese huerto tan delicioso? Una vez la iniquidad estaba en el corazón del hombre, si ellos hubieran comido del árbol de la vida, que es Jesucristo, imagínense la contaminación terrible que hubiera pasado en el cielo. Por eso es la importancia de que Dios les dio vestido, los sacó del Edén y los puso en cuarentena. Voy a usar esa palabra, porque están infectados. Tienen adentro la iniquidad, la corrupción y todos esos males que habla Marcos 7:21. Obviamente fue una decisión sabia. Yo prefiero meterte en cuarentena y rescatarte de esa cuarentena para que regreses conmigo. En mi corazón no hay ningún anhelo de que te pierdas tú, de que se pierda algún hombre. Pero obviamente ese libre albedrío que Dios ha puesto sobre nosotros sigue funcionando. Y de ahí la importancia de ver esta cruz. El primer sacrificio en el Edén o en la tierra fue dado por Dios. Fue Dios quien sacrificó dos animales inocentes y les dio las vestiduras a Adán y Eva. Adán y Eva salieron del huerto del Edén. Viene otro hecho, posteriormente es ya el hombre el que hace el primer sacrificio de animal. Y nos tenemos que ir entonces a Génesis 4, versículo 4. Caín y Abel tenían que presentar sus ofrendas al Señor. Entonces vino Abel, leamos, y dice, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Definitivamente, si Abel tenía esta concepción de sacrificio, solo puedo explicar que Adán y Eva le enseñaron a sus hijos a hacer esta clase de sacrificios. Pero la palabra registra este primer sacrificio en las manos de Abel, ya que tomó lo mejor de su ganado. Tomó lo mejor y lo sacrificó. Y dice la palabra, y el Señor lo vio con agrado. Vio con agrado la ofrenda de Abel. Un sacrificio humano que se registra en una manera impresionante. Aquí comienza una serie de situaciones entre Caín y Abel, hasta que Caín llega y mata a Abel. Posteriormente la palabra de Dios nos habla de que nuevamente se unió Adán y Eva y tuvieron otro hijo. Este hijo se llamó Set. Ahora hay que ver de la descendencia de Set pequeños detallitos. Y vamos a irnos entonces a Génesis 4, 26. Y la palabra de Dios dice así. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Esta palabrita de invocar el nombre del Señor, obviamente
hablando a nivel natural, por muy pagano o ateo o neopagano, como quiera, hay un vacío que todo hombre tiene, y de alguna manera la lógica simple habla de que alguien tuvo que haber hecho todo esto. No todos quieren creerlo, se llaman paganos o neopaganos, como quieran, son nuevos y viejos, es lo mismo. No quieren aceptar la grandeza de la palabra de Dios, hablándonos no solo del Cordero de Dios, sino de la salvación que Dios quiere hacer en nosotros. Al ver este sacrificio de Abel en relación a Caín, y al ver ahorita esta posición de Set, su hijo Enós, y que levanta un altar de adoración, de intercesión, me hace ver a mí la necesidad que todo hombre tiene de Dios. Dios es el único que puede llenar el vacío del hombre. Pero en toda la historia del Antiguo Testamento estamos viendo un proceso en el cual Dios está revelando que no hay ninguna otra forma de salir de este mundo, sino es por fe, y fe en la persona de Jesucristo. Ya que el hombre cargó sobre sí mismo un pecado de un calibre enorme porque ofendió a Dios. No hizo caso a aquel que es fiel. En esta historia que estamos narrando en este momento, posiblemente nosotros nos vimos involucrados en ese tiempo que vivimos antes de Jesucristo. Al hablar de este caso de Enós y de que invocó el nombre del Señor, me hace ver no solo la necesidad que el hombre tiene de reposar en algo, creer en algo. Obviamente Satanás ha levantado ídolos por todos lados y quiere hacer que el corazón del hombre piense que esos ídolos de madera, de oro, de plata, de bronce, que tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, tienen pies pero no caminan, como lo dice muy bien Lamentaciones y el libro de Jeremías e Isaías. Es un Dios chiquito de madera que obviamente el diablo, Satanás, los ha influenciado para llenar ese vacío del hombre, pero nunca lo llena. Ese hombre trabaja con temor y con miedo. La importancia de entender que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita tu pecado y quita mi pecado. Siguiendo todo esto, es importante que veamos otro tipo de sacrificio. Un sacrificio que uno diría no encaja mucho en lo que es sangre, pero tenemos que irnos al libro de Génesis capítulo 12. Vamos a Génesis capítulo 12 y veamos lo siguiente. Un sacrificio de obediencia. Génesis 12, 1, 4 dice así: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. En este momento no hubo un sacrificio, hubo un altar. Pero podemos ver que la voluntad de Abraham se inclinó ante la voz de Dios y dijo: voy a hacer lo que el Señor dice. Este es un punto crucial en la vida de todo hombre y especialmente en todos los cristianos. Porque no es asunto solo de soy salvo, sino la importancia de tener a Jesús como quien Él es, no solo Salvador, sino Señor de mi vida. Y esto implica obediencia, obedecer a aquel que tiene el control de todo. Yo llamaría esto no obediencia, sino el placer, la exquisitez de ponerme en sujeción absoluta, en obediencia absoluta a aquel que sabe todo. Me uno a esa voluntad. Obviamente esto ya es producto de un trabajo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Repasar todas estas cosas es importante porque sabemos que esto no es un plan que salió así nomás porque Adán y Eva hayan caído del Edén
y estén condenados a muerte física y espiritual, separados de Dios, llevando en su corazón un hombre que dice condenado a muerte. Toda esta historia nosotros la conocemos. Pero cuando hablamos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenemos que regresar a antes de la fundación del mundo, como lo hemos hecho, y comenzar a tocar estas citas que comienzan a abrir más y más el panorama de nuestras vidas. En Génesis 12:7 ya aparece un altar y dice: y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces 12:7 dice: y edificó allí un altar al Señor a quien le había aparecido. Estudiar la vida de Abraham es ver que en diferentes momentos Abraham edifica altar de gratitud a Dios, sabiendo que el que le está hablando tiene control de todo, que sabe todo, que no se mueve un cabello de la cabeza. Abraham entra en una relación con Dios de tal manera que el mismo Dios considera a Abraham como su amigo. Estamos hablando del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ya Abraham tiene una experiencia tremenda con el Señor, a tal grado que cuando el Señor le pide la vida de su hijo, obviamente esos 3 días hasta llegar al monte en donde iba a dar su vida completamente, la de su hijo, Abraham ha de haber ido con su angustia, con su temor, pero caminó. Ha de haber pasado noches oscuras, pero caminó. Llegó un momento en que se preparó el altar y el mismo Isaac le está diciendo: pues, ¿y dónde está el cordero? Y a Abraham le dice: el Señor proveerá. Ya estaba todo listo para cumplirse el propósito en el cual Abraham iba a dar su hijo en sacrificio, en gratitud a Dios, cuando interviene un ángel y también interviene un cordero que aparece, que está amarradito por ahí. En pocas palabras, el mensaje para Abraham: Abraham, aquí está tu obediencia. Aquí veo que tu corazón está aquí y que eres fiel a lo que te digo, pero no tienes que sacrificar a tu hijo. Quien va a dar a su hijo soy yo. Y ese es el cordero, esas prefiguras que se están viendo, en donde en diferentes momentos aparece el Hijo de Dios con diferentes figuras, haciéndonos ver que en todo tiempo Él ha estado presente. Cuando hablo de mi vida y hablo de tu vida, estoy seguro, ahorita que tú ya estás caminando en las cosas de Dios y miras para atrás, estoy seguro de que tú, como yo, tenemos experiencias de encuentros con Dios sin saber que Él era el Señor. Así como estamos trayendo a nuestra memoria todos estos momentos y siguiendo la línea del Cordero, qué hermoso es ver cuando ya el pueblo de Dios, estando prisionero, cautivo en las manos del faraón, y después de 430 años de haber estado toda esa opresión y el pueblo clama a Dios por liberación, aparece Moisés. Y en toda esta historia podemos ver que para la liberación de este pueblo, el Señor da mensajes específicos. Y en Éxodo capítulo 12, vamos a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 12, del 3 al 5, dice así: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: este es el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Y dice específicamente del cordero: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tarde. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer.
Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Está hablando de tomar a ese cordero que posiblemente, recuerdan ustedes que son familias de pastores, el tomar su corderito, el más lindo, el más hermoso, donde durante esos 4 días lo quisieron y se hicieron muy amiguitos de ese animal, tenerlo que sacrificar. Esta prefigura habla muchísimo de la figura de Cristo, porque es lo mismo. Esta Pascua quiere decir Pasac, y en pocas palabras, el Señor estaba ya listo para sacar a ese pueblo del cautiverio de los egipcios para ser liberado. Cosa que pasó con nosotros cuando creímos en Jesús, que nos pasó de la muerte a la vida. Pero me interesa mucho esta parte en la cual el Señor dice: y lo comeréis así, dice, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua del Señor. Esto me trae a colación el día que el Señor se presentó a tu vida y a mi vida. Y en ese retiro, en ese encuentro, en ese momento, Dios se presentó a tu vida y te dijo quién era Él, como lo hacen los retiros. Y es un momentito en el cual nosotros decimos: sí, te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y de repente es cuestión de un instante en que se caen las escamas y nos damos cuenta de quién es el Señor. A partir de ese momento nuestra vida comienza a ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Traer toda esta historia al día de hoy y ver que desde antes de la fundación del mundo estaba ese pacto de amor, esa cobertura sobre la creación de Dios, sobre ti, sobre mí. Y saber que tenemos esta serie de antecedentes que va preparando esta plataforma para lo que Juan dijo en el libro del Evangelio, Juan 1:29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego el mismo Jesús dice: yo soy el pastor y doy mi vida por las ovejas. Ver todos los detallitos de todo esto me hace ver el Dios grande y poderoso que se ha revelado a tu vida y a mi vida. Veo al Señor de señores. Veo aquel que cada gesto, en cada palabra que está escrita aquí, Él mismo se derrama para hacernos ver que Él está, que nunca nos ha dejado y que quiere que seamos salvos por la sangre de Jesús. Yo sé que el tiempo en este momento es un tiempo difícil, en donde en Europa, en Estados Unidos y en otros países la mortandad está creciendo en una forma tremenda, y en donde hay países que ya están doblando rodillas ante imágenes. Por eso la importancia de que en este tiempo tu testimonio y mi testimonio, a aquellos que no conocen al Señor, le presentemos la palabra de Dios, y sobre todo le presentemos nuestro testimonio de la forma como el Señor nos sacó de la muerte. Y hoy estamos en vida y en vida eterna, sabiendo que tenemos el poder del Espíritu Santo y que hemos sido armados espiritualmente para esta batalla. No salimos del poder de las tinieblas para estar sentados en las sillas. Por el contrario, el Espíritu que nos ha dado es espíritu de poder, el Espíritu para llevar el testimonio y llevar la palabra. Hoy voy a terminar aquí. La próxima semana seguiré con lo que es el Cordero de Dios y con otros detallitos que considero importante, porque a partir del Sinaí ocurren cosas hermosísimas en una forma increíble, hablando del Cordero de Dios. Mis hermanos, vamos a orar el día de hoy y vamos a clamar lo que en todo este tiempo le hemos estado diciendo al Señor en una forma sencilla. Tanto tú como yo sabemos, estamos seguros de que cuando vamos a los pies de la cruz de Cristo, abrimos nuestro corazón, hacemos un arrepentimiento perfecto de la ingratitud de nuestro corazón, de las cosas que de repente se fueron a través de nuestros ojos, a través de lo que no debemos de oír o hablar, o ese silencio que a veces no agrada a Dios.
ir a los pies de la cruz de Cristo, ser honestos y pedirle perdón, porque ahí encontramos el perdón de los pecados. Esa sangre que fue puesta en el propiciatorio celestial es vigente todavía el día de hoy, porque la gracia está sobre nosotros. Mi amado hermano, esta reflexión para ahorita, para esta oración que vamos a hacer, es estar convencidos y seguros de que en la sangre de Jesucristo encontramos el perdón de los pecados, porque ese era el motivo por el cual venía el Cordero de Dios que quita el pecado, no lo tapa como lo hacía en el Antiguo Testamento la sangre animal. Así es que, mis hermanos, yo los invito ahorita que inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre amado, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesucristo, venimos el día de hoy ante ti para darte gracias por el don de la vida y el don de la vida en Cristo Jesús. Por el privilegio, Señor, de poder tener el conocimiento, la sabiduría, de saber quién eres tú y de quiénes somos nosotros. Y a darte gracias, porque tú has sido bueno y tu misericordia todos los días nos alcanza. Gracias por el don de tu Santo Espíritu que nos recuerda y nos guía y nos enseña y nos corrige en este camino que yo sé que es un camino en el cual tú estás buscando la perfección de mi vida. Y Pablo lo dice muy bien: muero cada día. Quiero ser como el grano de trigo, Señor, morir para vivir. En el nombre de Jesús te pido perdón por todas mis fallas, por todos mis pecados que he cometido durante estos días o en este día, Señor. Clamo a ti para que tu sangre bendita, Señor, me limpie mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, y con tu gracia y tu misericordia sea levantado, seamos levantados y tomemos el papel que nos compete en este momento. Padre, danos la gracia de la permanencia intermedia, danos la gracia de la permanencia final, sea el tiempo que sea, que nuestro corazón responda a tu llamado para la gloria y la honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Y aquí estamos para ti. Amados hermanos, qué alegría por este medio haber podido platicar con todos ustedes y leer la palabra de Dios y haberla comentado. Un fuerte abrazo para todos. Un fuerte y bendecido abrazo en Cristo Jesús. Que el Señor les dé la sabiduría, el entendimiento y sobre todo la transformación que todos necesitamos. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. Oh, 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 oh. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. Oh, 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 oh. Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria en las batallas del Señor. Oh, 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 oh. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. Oh, 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 oh,
Él me esconderá en su santuario, tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, las batallas del Señor. Soy vencedor. Él me esconderá en su santuario, tiempo de temor. Me pararé a ver